Buenas tardes, maestra, compañeros. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del potencial eléctrico, que por definición podemos encontrar que es el trabajo que se debe realizar en un campo electrostático para poder mover una carga positiva desde dicho punto hasta el punto de referencia. O dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga positiva unitaria Q desde el punto de referencia hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica a velocidad constante. Utilizando el simulador de PET de cargas, vamos a hacer un ejemplo que nos pide determinar el potencial de un punto situado a 80 centímetros de una carga de -4 microcoulombs. Para tal tarea vamos a insertar los 4 unidades y posteriormente, empleando las herramientas que nos ofrece, vamos a poner los 80 centímetros y vamos a poner para dibujar el campo. Una vez hecho esto, podemos eliminar la grilla, el campo eléctrico, para insertar los valores. Por definición también podemos encontrar que para encontrar el potencial eléctrico vamos a emplear la fórmula que es igual es voltaje es igual a la constante de Coulomb, que va multiplicada a la carga puntual dividido sobre la distancia. Vamos a realizar un pequeño ejemplo para que todo quede más claro. Siguiendo el mismo ejemplo para calcular el potencial eléctrico, de determinar el potencial en un punto situado a 80 centímetros de una carga de -4 microcoulombs, entonces tenemos que nos pide calcular el voltaje. Tenemos la distancia, que es 80 centímetros, y convertido a metros son 0.8 metros, una carga de -4 microcoulombs y la constante de coulombs. Entonces tenemos que, para calcular el voltaje, tenemos que multiplicar la constante de Coulomb, que va a multiplicar a la carga constante, dividido todo esto sobre la distancia. Y si introducimos todos estos valores a la calculadora, nos da un total de menos 45.000 voltios. Bien, para hacer las actividades más interesantes, utilizaremos un simulador que se encuentra en la página pet.colorado.edu, con el cual interactuamos con el siguiente simulador, que es Laboratorio de Condensadores. En este caso ya lo tenemos abierto y podemos notar que aparece 4 apartados del lado derecho: cargas de la placa, gráficos de barra, campos eléctricos y direcciones de la corriente, al igual que un multímetro y 2 placas de manera paralelas, conectadas a una pila que nos va a dar 1.5 voltios de energía. En este caso tenemos conceptos importantes como son los PF o bien Faraday, que es la capacidad de un condensador entre cuyas placas existe una diferencia de potencia, eléctricos de 1 voltio, y está cargado de una cantidad de electricidad igual a un coulomb. Después aparece el apartado de cargas de la placa superior del lado izquierdo, que nos dice PC. En este caso, el PC es una forma de explicar la capacitancia en Faradox, que siempre será positiva y siempre estará representada por la parte de arriba. Bien, tenemos que entre menos voltajes, menor será su carga. En este caso, para activarlos tenemos que estar de esta manera y vemos cómo va aumentando. Después tenemos la energía almacenada, que bien es la terminación PJ, que son unidad de medidas en joules. Los voltajes los comprobamos con un multímetro, conectando positivo con positivo
y negativo con negativo. En este caso activamos un voltio a la mitad, que sería el equivalente a 0.500 de nuestra fuente de poder de 1.5 voltios. Los conceptos más básicos claros, podemos pasar a realizar un ejercicio. En este caso vamos a hacer que el condensador de las placas conste de una superficie total del área de 100 mili que nos constan de milímetros. En este caso vamos a tener el área de la placa, que está en milímetros cuadrados, y la vamos a ajustar a 100 milímetros cuadrados con una separación de 2 milímetros. Una vez que tenemos esto, nos damos cuenta que nuestra capacitancia está en 0.44 pf, que en sí son faradios. Después podemos activar el voltaje a 1.5 y vemos que nuestra carga de la placa superior es de 0.64 y nuestra energía almacenada en joules es de 0.47. Para comprobar que esto sea verdad, lo que hacemos es checar el multímetro. En este caso nos dice que nos está pasando un voltaje de 1.450 voltios. En este caso nos dice que nos está pasando un voltaje de 1.450 voltios, lo cual está correcto. Después tenemos el área de cargas de la placa, que nos enseña el positivo y el negativo. En este caso positivos son rojos y negativos son azules. El campo eléctrico se ve representado por un ejemplo mini alfileres y nada más. Bien, otro ejemplo sería una separación de área de 150 que se ajusta a tu gusto y una separación de 6 centímetros, lo cual nos da a 0.22 Fahrenheit y 0.11 las cargas de las placas superiores, al igual que la energía almacenada. Como tercer ejemplo tenemos que pondremos la separación del área más grande, que son 400, y la separación permitida de 10, lo cual nos da un total de 0.35. Es un punto que representa el trabajo que debe realizar un campo eléctrico para mover una carga entre punto y otro punto, tomando como referencia o bien el trabajo que debe realizar una fuerza por mover una carga en contra del campo electromagnético desde el punto de referencia hasta el punto en el cual se mide el potencial. Como punto de referencia muchas veces se toma el valor de tierra. Normalmente se habla de diferencia del potencial o de tensión eléctrica, donde en vez de tomar un punto de referencia se toman dos puntos de campo electromagnético. Yo les voy a explicar la diferencia del potencial. Atención, diferencia de potencia. La diferencia de potencia es entre dos puntos, en este caso va a ser representado con A y representado con B. En un campo electromagnético es un valor escalar que indica el trabajo que se debe realizar para mover una carga, que en este caso va a representar con Q a la 0, que se ve aquí en rojo, desde el punto A hasta el punto B. La unidad que se mide el potencial es en voltios o en volt, como quieran decirle. Esta es la fórmula general con la cual se pueden aplicar las cosas, que es V a la B menos
B a la A igual a W a B sobre Q a la 0. Diferencia de potencial eléctrico. La diferencia de un potencial entre dos puntos en un campo eléctrico continuo depende de la localización en la que se encuentre el campo eléctrico. Eh, Esto depende de la localización de los puntos y no de otra cosa. Depende del camino que haya seguido la carga que muestra aquí, que podemos ver en la pantalla, que es esta parte, la carga que tiene. No depende tanto del camino que haya seguido, sino de la carga de los puntos que tiene de uno a otro. Da igual que el camino sea largo o corto, recto o lleno de curvas, se hace el mismo trabajo por la misma unidad de carga que muestra acá. O sea que aquí lo que nos quiere decir es que no importa por el lado que vaya, de todos modos logra hacer el recorrido y tiene un punto de llegada que es del A al B, que como podemos ver está aquí mostrado y lo estoy señalando. Y como podemos ver, esto nos puede demostrar y representar aquí en la pantalla cómo es que hace el trabajo la curva.